Giro inesperado en el caso de Begoña Gómez. Moncloa en emergencia. Se complica muchísimo su futuro judicial, que vaticina que algo terrible podría pasar el día 9, en el que está prevista precisamente su vista. Tiene que personarse físicamente ante el juez Peinado. Y no lo olvidemos, el auto del juez Peinado anticipa la posibilidad de dictar medidas cautelares. ¿Cuáles pueden ser esas medidas cautelares? Pero sobre todo, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas que orientan esas medidas cautelares hacia algo que está resultando aterrador para el entorno de Begoña Gómez, para ella misma y para el presidente Pedro Sánchez? Razón por la cual el movimiento sucesivo ha sido la petición de suspensión de esa vista. Cuidado, ¿qué hay detrás de esta petición por parte de Begoña Gómez? Tal vez se imagina lo que puede pasar, sí, porque han ocurrido cosas que vienen de la Complutense. La Complutense destroza literalmente el futuro judicial de Begoña Gómez, la pone contra la pared y habilita al juez Peinado a pedir incluso la prisión provisional por algo que precisamente ha ocurrido en las últimas horas. Y no lo olvidemos, hay dos portadas importantísimas hoy que quiero compartirte, una nacional, otra internacional, que prácticamente demuestran que el sanchismo, más que el PSOE, el sanchismo es básicamente una organización criminal, y que los jueces están demostrando que todo aquel que trabaje para esa organización criminal, al final va a ser pillado y solo tiene un futuro posible, un itinerario judicial bastante complicado y la prisión al final del mismo. Acompáñame en este vídeo porque es demoledor. Vamos a unir toda una serie de noticias y verás que lo que puede ocurrir el día 9 de junio, sí, el día 9 de junio, porque dudo mucho de que el juez Peinado suspenda esta vista por una razón muy concreta que te voy a desvelar en este vídeo. Vamos allá. Así es, se complica muchísimo el futuro judicial de Begoña Gómez. Han ocurrido cosas que sientan las bases, sobre todo habilitan al juez Peinado a pedir medidas cautelares. Hay un pánico increíble en Moncloa, tan es así que han pedido la suspensión de la vista. Cuidado que la suspensión de la vista puede implicar la suspensión para ese día, pero a la vez podría suponer, por un lado, poner la fecha previa o poner la fecha posterior a esa comparecencia que está prevista el día 9. Pero te voy a ser sincero, creo y dudo muchísimo en que el juez Peinado cambie esa fecha por una simple y llana razón, y lo tenemos que entender muy fácilmente. Es que no está citada solo Begoña Gómez, están citados todos los implicados en la causa. Está citada Begoña Gómez, está citado Barrabés, está citada también Cristina Álvarez, su colaboradora. Entonces, claro, ponte en esa tesitura. Si el juez atiende a la petición de Begoña Gómez, estando los otros que no han hecho ninguna petición, entonces, claro, estaría de alguna manera privilegiando, atendiendo la necesidad de una persona que, de no estar suficientemente motivadas, podrían implicar que las otras personas se quejen o digan, oye, yo no puedo al siguiente día que me has puesto, y el otro diga, yo no puedo al siguiente aún. Y entonces empecemos a crear un embolado, ¿no?, en el que los imputados empiecen a cachondearse del juez Peinado con un baile de fecha, porque a lo mejor el día 9 no puede Begoña Gómez, pero al siguiente día que ponga el juez Peinado, a lo mejor va a ser Barrabés que dice que no puede, o luego Cristina Álvarez. Entonces, la idea yo creo que es por parte de los tres organizarse para dar lugar, ¿no?, a una serie de situaciones con la que el juez Peinado vaya a tener dificultad en encontrar una fecha que venga bien a los tres. Y que vayamos prácticamente a julio, que no se haya puesto ninguna fecha y que entonces todo tenga que saltar a septiembre, que es cuando el juez Peinado se jubila. Y como el juez Peinado se jubila y quiere cerrar, dar carpetazo y jubilarse, que además lo tiene muy merecido, tengo entendido, no por una cuestión personal, sino por una cuestión de evitar este baile y sobre todo evitar un antecedente que provoque las quejas de los otros citados, no va a atender a la petición de Begoña Gómez y le dirá que no es suficientemente motivada y que además los otros podría crear un agravio respecto a los demás. Otra cosa, que los tres se pusieran de acuerdo y pidiesen, ¿no?, un cambio de fecha. Vale, bueno, si los tres piden un cambio de fecha, entonces el juez Peinado podría atender esa petición, pero poniendo una siguiente fecha sin más. No olvidemos que en estas cuestiones siempre hay dentro del calendario jurídico, ¿no?, el calendario judicial, los abogados pueden tener otras citas, pueden tener otras vistas, pueden estar citados para otras causas de otros clientes que están llevando en otros juzgados. Por tanto, sería muy fácil encontrar posteriormente una fecha en la que cualquier abogado de las partes pueda levantar la mano y decir, oye, que yo no puedo esa fecha. Entonces, dudo muchísimo que el juez Peinado
levante la veda y se abra a esa posibilidad, porque va a provocar precisamente lo que ellos están buscando. Llevar todo esto hasta septiembre, que el juez Peinado se jubile y que el caso pase a otro juez. No va a pasar, por tanto, yo creo que la fecha 9 se va a mantener. Y vamos a ver ahora, antes de comenzar toda la disertación, de qué es lo que puede pasarle el día 9 a Begoña Gómez y por qué. ¿Y por qué? Porque ha habido un giro, ¿eh? Un giro que ha puesto en marcha la Universidad Complutense con una reclamación a Begoña Gómez que cambia radicalmente el horizonte de Begoña Gómez, el horizonte judicial, y te diré por qué. Pero vamos a las portadas. Hay una portada internacional, la del Telegraph. Por cierto, tengo que corregir una errata. En el vídeo de ayer de mediodía, que además ha tenido muchísima repercusión y lo agradezco que la hayáis compartido, hablaba de que Pedro Sánchez había sido prácticamente destrozado internacionalmente porque cuando fue a visitar el Papa salió la noticia de que estaban registrando su partido y que entonces todos los periódicos internacionales de la progresía iban a tener mucha dificultad en retratarlo como el pacificador, porque la noticia era que el que estaba visitando al Papa, vamos, está siendo prácticamente próximo a ser acusado de organización criminal. Y entre los periódicos de la progresía que dije que estaban esperando esa noticia que no pudieron publicarle, que esto destrozó internacionalmente a Pedro Sánchez, había nombrado el Expreso Italiano, había nombrado el Times y había nombrado el Telegraph. Me equivoqué con el Telegraph porque el Telegraph sí que es bastante crítico con Pedro Sánchez. Lo confundí con The Guardian. El The Guardian sí que publicó varios artículos de corte progresista a favor de Pedro Sánchez. Pero el Telegraph hoy además ha salido con esta portada brutal. El escándalo de corrupción amenaza con derrocar a Pedro Sánchez. Esto es lo que dice el Telegraph, pero la portada que más me ha gustado hoy es la de El Debate, una portada brutal. Están comenzando a salir digamos, a estar de moda ante lo inusitado de los acontecimientos y la importancia y gravedad. Portadas como la del ABC, del Debate, a, digamos, noticia única, central en toda la página para ocupar todo el espacio, ¿vale? El hundimiento. Me encanta esta, creo que es una de las portadas más bonitas que hemos visto en los últimos tiempos. Álvaro García Ortiz condenado, José Luis Ábalos en juicio, Coldo García en juicio, Víctor de Aldama en juicio, David Sánchez en juicio, Miguel Ángel Gallardo en juicio, Begoña Gómez imputada, José Luis Rodríguez Zapatero imputado, Santos Cerdá imputado, Leire Díaz imputado. Tendría que haber puesto entre paréntesis cuántos delitos. 5, 6, 8, 9 delitos. Julio Martínez imputado, Gertrudis Alcázar imputada, Cristina Álvarez imputada, Gaspar Zarrías imputada, Ana María Fuentes imputada. Cuidado con Gertrudis y cuidado con Cristina Álvarez. Los colaboradores útiles, los tontos de turno que se han prestado a servir a esta organización van pa'lante también. Y esto es la demostración de que estamos ante una organización criminal con varias ramificaciones, como un pulpo con varios tentáculos. Cada tentáculo es una trama y cada tentáculo tiene ventosas. Y cada ventosa es una persona. Bien, todos al trullo, así de claro. Y esta portada lo demuestra. Pero ¿qué lo demuestran también las noticias? ¿Qué significa servir al sanchismo? Servir al sanchismo significa ir tarde o temprano hacia una causa judicial y acabar condenado. Porque Marta de Pedro hace una reflexión que es brillante. Para salvar a estos dos han acabado imputados 7 y no los han salvado. Esa es la cuestión. Para salvar a Begoña Gómez, Pedro Sánchez montó la cloaca. Y todos aquellos que intervinieron en ese dispositivo ahora están imputados. Para salvar a su círculo cercano, Pedro Sánchez ha atraído, ha involucrado en sus tejemanejes, en sus chanchullos de trilero a más personas. Y esas personas se han convertido en cómplices de una maquinaria criminal, presuntamente todavía criminal, pero que estamos viendo cómo funciona. Y eso es importante de cara que lo sepan todos aquellos que ahora, en estos días, se van a prestar en el siguiente dispositivo que está montando, que será otro dispositivo criminal, que está montando Pedro Sánchez para salir del caso y de los casos que tiene abiertos. Es decir, para salvar a Begoña creó una trama por la que, por una, han salido imputados 7. Y ahora, para salvar la trama actual, la que se ha descubierto de esta organización con la fontanería, etcétera, va a montar otra de la que saldrán imputadas muchas más personas. Es algo corrosivo, extremadamente tóxico, y todos aquellos que se prestan a esto van a acabar tarde o temprano en el trullo. Tenemos que entenderlo y lo tienen que entender, sobre todo en la PSOE, porque es demoledora esta imagen de Vox Populi que lo refleja también. Ferraz acorralada por la justicia. Una veintena de militantes están investigados por los escándalos de Sánchez. Una veintena de militantes. Entendemos lo que significa esto. Que si te prestas a servirle al número 1,
acabarás teniendo un futuro judicial realmente, realmente feo, muy feo. Servirle al número uno te va a llevar al trullo, te va a traer muchos problemas. Todos aquellos que se ven embaucados por el charme, ¿cómo lo podemos decir? El encanto, ¿no?, de Pedro Sánchez, acaban como todas las víctimas de los psicópatas y de los narcisistas, destrozados, destrozan su vida, destrozan sus familias. Es importante que dentro de la PSOE lo tengan claro, lo sepan lo que significa prestarle servicios a esta red y sobre todo para salvar a otros, acabar metiéndote tú en problemas judiciales. Es que es terrible. Es como un vórtice que te atrae, ¿no? Y al final te hunde o te escupe lejos, dañándote, ¿no? Es tremendo esto. Quiero decir, tenemos que tener claro que todo esto, además, todas estas personas que acabaron en estas tramas, los 7 imputados para salvar al círculo más cercano del presidente, son personas que fueron atraídas por los encantos de falsas promesas, por su propia ambición de querer crecer, a lo mejor dentro del partido. Lere 10 y una, pero es que el futuro de Sara Santaolalla va siguiendo la estela, el rebufo del R10, porque Sara Santaolalla es otra que ha venido un poquito a más. Lo único que tiene rodilleras y se la come a Javier Ruiz. Y por eso está en los platos de televisión y no está ejerciendo de fontanera. Pero tiene el mismo estilo mafiosete, tiene el mismo estilo de tergiversar la realidad, de meter a la gente en problemas, tal como ha querido hacer a Dani de Desocupa, a Vito Quiles. Estamos ante lo mismo. Esta gente tarde o temprano irá al trullo. Fijaos, las joyas incautadas a Zapatero estaban en manos de un asesor nombrado a dedo y pagado por Moncloa. Es todo lo mismo, son tentáculos de un mismo animal que tiene una única cabeza, un único cuerpo y un único cerebro, y es Pedro Sánchez. Fijaos, aquí, fíjate aquí, investigan si el comisario del Delsigate borró expedientes de la trama de Zapatero, algunos que presuntamente delinquían y además, teniendo a gente dentro de la policía que se prestaba a ello, pues le borraban los expedientes. Algunos todavía están libres, pero es cuestión de tiempo que se llegue a ello. ¿Por qué es cuestión de tiempo? Porque la UDEF ha incautado móviles Nokia de hace 20 años y monederos de criptomonedas al testaferro a Julito Martínez. Es decir, que muy probablemente en esos números de teléfono Nokia puede haber grabados quién sabe qué información, quién sabe qué número de teléfono. Cuidado, porque tarde o temprano se va a saber todo y tarde o temprano los que se han prestado a trabajar para esta organización criminal irán al trullo. Y ahora sí que vamos a 3 noticias que hay que leer juntas. La primera de todas es esta. La Complutense pide que Begoña Gómez devuelva 113.000 euros por la supuesta apropiación de su software. Esta información es demoledora y complica muchísimo el futuro judicial de Begoña Gómez. Y hay que leerla junto con esta. Begoña Gómez pide suspender su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado. Begoña Gómez pide suspender su comparecencia el 9 de junio. Ya te he dicho que no la va, yo creo, dudo de que le vaya a cambiar la fecha el juez Peinado por las razones que te he dicho. Pero también hay otra noticia y es que Sánchez ha pedido comparecer para rendir cuentas de los casos de corrupción. Lo que pasa es que no tenemos fecha. Todo apunta a que sea a finales de julio y que la idea que tenía Pedro Sánchez era comparecer después de haber comparecido su mujer ante el juez Peinado y Zapatero, ver cómo se desenvolvían esas dos comparecencias y finalmente comparecer él para tratar de tergiversar la realidad y contar su relato que se impusiera como sello que borrara las noticias de aquello que le habría sucedido a Begoña Gómez y le habría sucedido a Zapatero. Porque Zapatero estaba prevista para el día 2 de junio, ha sido aplazada la vista la declaración al día 17. Begoña Gómez está prevista el 9 y creo que no va a cambiar. Bien, Zapatero. Pedro Sánchez comparecería después para imponer un relato tratando de borrar todo lo que ha ocurrido. Pero claro, esta noticia y este movimiento de la Complutense de reclamar 113.000 euros por la supuesta apropiación indebida del software, no hay que olvidar que el juez ha cuantificado el software en un valor de 300.000 euros. Pero la Complutense pide 113.000, ¿vale? Entiendo yo que será el dinero que corresponde a los fondos propios de la Complutense. El software ha desaparecido. El software se había creado para la universidad, se apropió de ello Begoña Gómez, lo metió embebido en una página web propia que al borrar la página web ha desaparecido el software. La universidad no tiene el software, pero invirtió dinero en el software y quiere de vuelta ese dinero o quiere devuelto lo que considera que es el retorno que debería tener por haberse metido en esta inversión, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre aquí? Que esto cambia radicalmente el horizonte judicial de Begoña Gómez. ¿En qué sentido? En el sentido en que en el momento en el que alguien te reclama un dinero, y es un dinero considerable, con la que
Un dinero con el que una persona, 113.000 euros, podría vivir una renta media en España, que pueden ser una persona con salario mínimo interprofesional, podría vivir ¿cuántos años con 113.000 euros? Es el sueldo aproximadamente de 6 años, aproximadamente, ¿no? Más o menos, 6 años, ¿eh? El sueldo anual de 6 años que podría vivir una persona en España. Es mucho dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que el momento en el que alguien le reclama a la imputada un dinero, esta imputada tiene inversiones en todo el mundo, ha viajado mucho, una persona que tiene contactos por su posición en todo el mundo, que todavía tiene pasaporte, que debe un dinero. Claro, piénsalo, si tú debieras 113.000 euros a alguien, pedirías dentro de las medidas cautelares que esa persona no salga del país o que incluso se dicte para ella prisión provisional porque podría fugarse con la pasta. ¿Entendemos esto? En el momento en el que hay una reclamación de dinero, y esta es la clave de bóveda para entenderlo todo, en el momento en el que hay una reclamación de dinero por una parte perjudicada, el juez Peinado, no por voluntad propia, sino para garantizar o en pro de garantizar los derechos y la compensación y la restitución de los daños a una de las partes implicada, puede verse incluso obligado, y repito, no porque él lo quiera, sino por obligación en deferencia a los derechos de una de las partes afectadas, podría dictar prisión provisional para evitar que esa persona se fugue con el dinero, puesto que sus cuentas bancarias prácticamente apenas tienen dinero y se supone que ese dinero lo movió a cuentas en el extranjero. Importante esto. Por tanto, el peligro de fuga está, pero ahora, además, se introduce a través de este movimiento de la Complutense el peligro de eludir la restitución del daño a una parte afectada que lo está reclamando. Este movimiento de la Complutense destroza literalmente el futuro de Begoña Gómez porque prácticamente obliga y pone en la tesitura al juez Peinado de poder dictaminar incluso la prisión provisional para Begoña Gómez. Estamos hablando de 6 años de prisión solo para ese delito y un horizonte de penas acumuladas de hasta 16 años. Entendemos, estamos hablando de 4 delitos, pero el más grave de todo, el más fácil de demostrar es este, el de la apropiación indebida. ¿Por qué? Porque tuvo un software, se lo quedó y no lo ha devuelto y alguien pagó por ello. Cuidado, 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 porque este movimiento puede obligar al juez Peinado y, por tanto, liberarle a él de la responsabilidad moral y decir, no, a ver, no, yo estoy pidiendo prisión provisional para Begoña Gómez no porque a mí me cae mal, no porque sea la mujer del presidente, no, porque hay una parte afectada que está reclamando un dinero considerable y existe el riesgo de que esta persona, que además el dinero lo tiene en cuenta bancaria en el extranjero, se fugue y no le devuelva el dinero. Y muy probablemente le ponga, lo que yo creo que va a pasar, es que le ponga prisión provisional con fianza de 113.000 euros, que es el dinero que la parte afectada reclama. Entendemos que este movimiento de la Complutense entra dentro de una estructura que permite crear las bases jurídicas para que el juez Peinado dicte prisión provisional con fianza para Begoña Gómez. Y esto es lo que yo creo que va a pasar y ese es el motivo por el cual Begoña Gómez comienza a ver las orejas al lobo y ha pedido suspender la comparecencia porque sabe que puede ir a prisión. Puede ir a prisión y las condiciones están todas. Y además con un juez Peinado que en ese sentido saldría muy pulcro de todo esto porque estaría obrando en protección de una de las partes afectadas. Tremendo, demoledor, pero demoledor lo que va a venir. No nos los vayamos a perder. Había dicho ayer, entre el día 8 y el día 9 de junio, sucedería algo aterrador contra Pedro Sánchez, estando el Papa en España. Cuidado que lo que podría ocurrir es esto, que el juez Peinado dicte prisión provisional con fianza para Begoña Gómez. También hay otras cosas que podrían ocurrir el día 8 y el día 9. También hay otras cosas. Esta es una de ellas, pero si quieres saber qué otras cosas podrían pasar, porque ya tengo toda la lista, esta información es brutal, escríbeme en los comentarios, pídeme que haga el vídeo sobre todo lo que podría ocurrir entre el día 8 y el día 9 de junio contra Pedro Sánchez en ocasión de la visita del Papa y te haré este vídeo. Y por supuesto, el vídeo que me habías pedido sobre Zapatero y el tráfico de seres humanos va a ser un directo. Esta noche tienes el enlace abajo, haz clic allí para crearte la alerta, el aviso, porque así nos veremos esta noche a las 10 de la noche en un directo magnífico donde trataremos el tema, ¿sí?, del tráfico de personas, de seres humanos, asociado a Zapatero. Terrible. No me digas que la promesa no es buena. Te espero esta noche. Haz clic en el vídeo. Ya tienes la alerta creada para el directo. Te espero esta noche en directo. Chao.